aspira a comprender precisamente esa cosa que se encarga de entender. El cerebro. Una empresa llena de asombros, porque el cerebro ya es asombroso de por sí. Como órgano del cuerpo, su trabajo consiste en ayudarnos a sobrevivir. Asimismo, está hecho de los mismos materiales que el corazón, los pulmones, el hígado o los riñones, de sangre y tejidos que contienen, a su vez, células minúsculas, cuya organización es intrincada, pero se trata de un ensamblaje de células que no tiene igual. Estas células interactúan de tal modo que consiguen hazañas notables. Nuestro cerebro no bombea sangre, ni absorbe aire, ni neutraliza toxinas, ni filtra desechos, pero hay que ver las cosas en las que participa: la percepción, las decisiones, la acción, la conciencia, el sentido y el pensamiento. Son cosas con las que otros amasijos de tejidos no pueden soñar siquiera. También los sueños se circunscriben al cerebro. De hecho es, de momento, el único que sabemos capaz de hacer tal cosa en todo el universo. Durante mucho tiempo, esta curiosidad suscitó principalmente especulaciones, pero recientemente tenemos un nuevo motivo de asombro: la medida en la que el cerebro humano ha satisfecho su propia curiosidad. Gracias a unos sistemas nuevos e ingeniosos para mirar en su interior, ha podido surgir una neurociencia digna de tal nombre. Una ciencia puede desarrollarse a base de descubrimientos sorprendentes, de ideas geniales, de conceptos novedosos. Sin embargo, suele suceder que su progreso se deba a unos avances de la instrumentación que permite ver cosas que no se habían visto nunca hasta entonces. Así pasa ahora mismo con la neurociencia. Una oleada de técnicas nuevas ha generado un mar de datos procedentes de cerebros humanos y de otras especies que verás en este libro: gusanos, babosas de mar, calamares, moscas del vinagre, abejas e incluso langostas. En este mar los investigadores pescan nuevas nociones sobre cómo está construido el cerebro y cómo funciona. Ya sabemos más acerca de lo primero, pero incluso estas respuestas suelen suscitar, a su vez, preguntas nuevas e interesantes. Mientras tanto, el cerebro sigue evocando misterio y asombro. No tenemos ninguna garantía de que este complejo tan evolucionado de células, sustancias químicas y electricidad sea capaz de entenderse a sí mismo por completo. Pensar sobre el cerebro es pensar sobre el sujeto pensante, y eso es difícil. Pero no cabe duda que hoy tenemos más en qué pensar que nunca. Empecemos. Desembalar el cerebro. Dentro de la cabeza. Cuando los hombres simio de la película de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio, se arman de garrotes de hueso, atacan a la cabeza de sus rivales en la primera pelea. Parece probable que este fuera un primer descubrimiento relacionado con el cerebro. Si se hunde el cráneo a un enemigo, este ya no vuelve a levantarse. Los restos humanos antiguos dan a entender que este procedimiento era común. Lamentablemente, no obstante, existen restos que atestiguan otras técnicas de apertura del cráneo más cuidadosas. La práctica de perforar la bóveda craneal de personas vivas tiene al menos 7000 años de antigüedad. Una escena de 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. La trepanación tiene miles de años de antigüedad en diversos lugares del mundo, como se puede apreciar en estos cráneos antiguos de Dinamarca, el de un solo orificio, y Nueva Zelanda. En tiempos de la Grecia clásica, el cerebro se disputaba con el corazón el título del órgano más importante. Hipócrates, al que se considera figura fundadora de la medicina occidental, afirmó hacia el año 400 a.C. que el cerebro era la sede de las sensaciones. Es probable que hubiera disecciones en las que se apreciaban los nervios sensoriales que entraban en el cerebro. Hipócrates creía también que esa extraña masa pulposa que está dentro del cráneo era esencial para el pensamiento. Con esto se oponía a la vieja idea de que el corazón, cuya actividad constante era más fácil de apreciar, era el centro de las cosas. Aristóteles, casi contemporáneo de Hipócrates, se aferró a la idea más antigua. Afirmó que el cerebro era un órgano pasivo y que servía para enfriar la sangre. El sucesor de Hipócrates entre los romanos, Galeno, estudió cerebros de animales y empezó a establecer teorías acerca de las partes del cerebro que se pueden apreciar a simple vista, aunque las nociones generales seguían siendo bastante rudimentarias. La parte exterior del cerebro encierra espacios llenos de fluidos, los ventrículos,
y Galeno se preguntó si las sensaciones podrían surgir cuando entraban en los ventrículos el fluido procedente de los nervios. Esta idea de un cerebro hidráulico perduró hasta después de las descripciones más detalladas que publicó el gran anatomista del Renacimiento europeo, Vesalio, que en nombre de la ciencia diseccionaba cabezas de delincuentes ejecutados. Pero Galeno había abierto el camino que seguirían otros, el de prestar mayor atención a la sustancia misma del cerebro en vez de a lo que ahora llamamos líquido cefalorraquídeo. Hipócrates. Galeno. Thomas Willis anatomiza el cerebro. El encéfalo es la sede principal del alma racional en el hombre y en los animales sensibles. Es el origen de los movimientos y de las ideas. Si te parece que en estas palabras se mezclan ideas antiguas y modernas, tienes razón. El anatomista inglés Thomas Willis es uno de los fundadores de la ciencia del cerebro. Su obra maestra, Cerebri Anatome, publicada en 1664, nos dio la palabra neurología, que quizás debamos más bien al traductor del texto latino del libro. Aunque en la neurología de Willis todavía pululaban diversos tipos de alma o de espíritus que sus predecesores habían situado en los ventrículos del cerebro. Willis comparó la anatomía de diversas especies para determinar cómo se podía explicar, en virtud de las diferencias entre las estructuras del cerebro, el arma inmortal que poseía el hombre, pero no los animales. Willis se doctoró en medicina en el Oxford, que fue un importante centro intelectual durante la Guerra Civil Inglesa y en sus épocas posteriores. Tras la guerra, Willis se interesó de manera casi obsesiva por la disección. Sus investigaciones se extendían a los gusanos de seda, las ostras, las langostas y las lombrices de tierra. Pero él siempre establecía la comparación con las personas. Podemos imaginárnoslo en la residencia de Oxford, dirigiendo quizás la disección rápida de cadáveres frescos que llevaban a cabo su discípulo Richard Lower y tomando nota de detalles que después dibujaría Christopher Wren. Es probable que intentaran conservar el tejido cerebral en alcohol y en vinagre, poco eficaces, por ello era fundamental trabajar deprisa. Consiguió crear unas descripciones y dibujos que superaban a los de los anatomistas que lo habían precedido. Encontró nervios y vasos sanguíneos nuevos y puso nombre a muchas partes del tejido blando. Su labor presentó una etapa crucial en el cambio gradual del estudio, que pasó de los fluidos ventriculares a otras estructuras claves dentro del cerebro. Esto venía acompañado de una nueva manera de plantearse las teorías. Willis relacionaba los trastornos psiquiátricos con las diferencias que apreciaba entre los cerebros de los pacientes fallecidos. Su idea de que los dolores de cabeza comenzaban cuando, con el mayor flujo de sangre, los vasos sanguíneos comprimían los nervios craneales se aceptó de manera generalizada hasta finales del siglo XX. Thomas Willis. Sistema circulatorio de la cabeza y el torso del Petit Atlas Complet de Anatomie Descripte du Corps Humain del Dr. Joseph Nicolas Masset de 1864. Perder la cabeza, en parte. Con las cuidadosas disecciones se obtuvo un cuadro más claro de la anatomía cerebral. La masa del tejido blando que está en la parte superior de la médula espinal tiene una estructura compleja y los dos hemisferios rugosos se subdividen, a su vez, en otras muchas regiones identificables, a las que se les fueron asignando nombres generalmente en latín. Esto es una lástima para los estudiantes del cerebro de nuestros días, pues los anatomistas antiguos veían un permis, un gusano, un hipocampo, un caballito de mar, un colículo, una colina pequeña, e incluso un tálamo, un lecho nupcial. Entonces surgió la cuestión de si cada una de estas partes realizaba una función distinta. Se puede tener una idea de ello al retirar una parte del cerebro, cosa que sucede en ocasiones por un accidente o por una enfermedad, pero no es posible asociar con toda seguridad la parte que falta a la función perdida. Si a un automóvil le quitamos el motor de arranque, lo inmovilizamos, pero esto no es lo que impulsa el vehículo. Así, los mapas de carencias empezaron a indicar que regiones cerebrales intervienen en actividades, lo que se llama en el oficio la localización cerebral. Paul Broca presentó en 1861 un estudio sobre un paciente francés conocido con el sobrenombre de Tan. Este había perdido el habla 21 años antes de morir, solo podía pronunciar dicha palabra, aunque todavía era capaz de proferir palabrotas cuando se enfadaba por algo. En el estudio post-mortem, Broca encontró una lesión en la parte frontal izquierda de la corteza
casos similares producidos por ictus o incluso por heridas de espada llevaron a Broca a proponer que la pérdida del habla o afasia era consecuencia de una lesión de esa zona, que todavía llamamos área de Broca. Poco después, en la década de 1870, en Alemania, Karl Gernicke definió un tipo distinto de afasia, en la que el paciente sigue siendo capaz de hablar, pero no comprende lo que oye. La situó en una región distinta, que ahora se llama área de Wernicke. Los descubrimientos de Broca y Wernicke dieron un nuevo impulso al estudio de la localización de las funciones cerebrales. Rebatían los argumentos que habían planteado 50 años antes Pierre Flourens, que mantenía que, si bien algunas funciones dependían de la corteza cerebral, estas estaban repartidas regularmente por esa capa externa del cerebro. Flourens pretendía rebatir a su vez un complejo mapa de localización cerebral que el frenólogo Franz Joseph Gall había tratado sin atender al interior del cerebro. Véase recuadro, página 17. Flourens contradijo a Gall eliminando partes del cerebro de animales y observando los efectos. Apenas observó relación alguna entre regiones cerebrales y funciones. Sus críticos notaron que retiraba el tejido cerebral en láminas, con lo que dañaba probablemente muchas regiones especializadas a la vez. Pero en general se consideró que sus experimentos habían refutado la frenología y con ella la localización cerebral. Fue una primera escaramuza dentro de una polémica que se ha renovado con frecuencia. Dependen las capacidades cerebrales de subregiones concretas o de la totalidad del órgano. Los cuidadosos experimentos de Flourens también presagiaron un descubrimiento novedoso de la neurociencia actual. Aunque Flourens sabía que las lesiones cerebrales no se curan, algunos de sus animales se recuperaron de las operaciones. Ahora apreciamos en esto un indicio temprano de la plasticidad imponente del órgano, pues si se daña una de sus partes, otra parte puede adaptarse con el tiempo para realizar la misma tarea. Esto tiene una importancia inmensa para los pacientes que han sufrido un ictus, por ejemplo. La frenología. Franz Joseph Gall fue un anatomista del cerebro más destacado después de Willis. Sin embargo, al alemán no se le recuerda por la calidad de sus trabajos de disección, sino por su idea de que era posible deducir el carácter de una persona sin explorar dentro de su cráneo. A finales del siglo XVIII, desarrolló un bonito sistema que se basaba en dos ideas: la de que los rasgos psicológicos concretos estaban asociados a zonas concretas del cerebro, y la de que las diferencias de tamaño de esas zonas se podían apreciar en el exterior de la cabeza. Con muchos instrumentos de compases para medir los huesos del cráneo, evaluando los caracteres con el estilo atrevido que le definía, Gall produjo mapas de 27 caracteres o facultades, entre los que figuraban el buen humor, la benevolencia, la codicia y la progenitividad o amor paterno. Había 8 facultades exclusivas de los seres humanos, con regiones concretas que proporcionaban las capacidades para la música, la poesía, la aritmética, la mecánica y la religión. Los modelos de cabezas en los que aparece claramente marcada cada zona ahora nos parecen pintorescos, pero se tomaban en serio hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de las pruebas de que el cerebro no afecta a los bultos y concavidades del cráneo. Estas ilustraciones del libro de L. A. Bauth titulado Bauth's Practical Character Reader de 1902 indican cómo la forma de la cabeza y los rasgos faciales definen el carácter de la persona. Marido infiel, marido fiel. Franz Joseph Gall, frenólogo alemán. Pierre Flourens. Paul Broca. Karl Gernicke. Mundos destrozados. Cuando una persona ha perdido una parte del cerebro, de poco le sirve poder aportar algo al conocimiento humano, pero las lesiones y las heridas de guerra de algunos desventurados han facilitado el avance de la neurociencia. El más célebre es Phineas Gage, ferroviario estadounidense que sobrevivió a pesar de que una gruesa barra que empleaba para apisonar explosivos le atravesara el cráneo a consecuencia de una explosión. A partir del accidente, que se produjo en 1848, su personalidad cambió bruscamente. El que había sido un empleado muy formal se volvió impulsivo y mal hablado. La transformación que sufrió Gage en este rudimentario experimento natural se tomó como demostración de que la materia cerebral que había perdido en su corteza frontal tenía que ver con la conducta
historias han revaluado la vida posterior de Cage cuando volvió a trabajar con regularidad. Su aparente recuperación también concuerda con las ideas modernas acerca de la plasticidad. Las guerras del siglo XX proporcionaron más sujetos para la investigación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Luria estudió en Moscú a muchos pacientes con lesiones cerebrales. Uno de ellos, el oficial del Ejército Rojo Lev Sasetsky, manifestó las posibilidades de la plasticidad y sus límites. Un disparo le había destrozado un lado de la cabeza y había quedado en estado comatoso. Cuando recuperó la conciencia no padecía cambios de personalidad a la manera de Cage, pero ya no era capaz de ver el lado derecho de los objetos, ni siquiera el de su propio cuerpo, y había perdido la capacidad de leer y de escribir. Luria trató a aquel hombre durante 25 años. Según contó en su libro clásico titulado El hombre con un mundo destrozado, Sasetsky aprendió de nuevo algunas habilidades e incluso fue capaz de redactar un diario de 3000 páginas. En el libro de Luria se reproducen pasajes del diario que, junto con el texto del propio Luria, presentan una lucha interminable por entender el mundo. Sasetsky vivió hasta 1993, 50 años después de haber sufrido su lesión, sin haber llegado a recuperar el uso completo del habla ni de la visión. Dejó una crónica penetrante de las preguntas sin respuesta que suscita una lesión como la suya. ¿Por qué no me funciona la memoria? ¿Por qué no he recuperado la vista? ¿Por qué hay un ruido constante en mi cabeza dolorida? ¿Por qué no puedo entender el habla humana como es debido? Es abrumadora la tarea de empezar otra vez desde el principio y volver a aprender el mundo que perdí cuando me hirieron, a montarlo de nuevo a partir de los fragmentos minúsculos hasta formar un todo. Phineas Gage. Esta litografía, publicada en 1850, muestra la lesión que sufrió